Nos encontramos ya en la quinta semana de nuestro estudio del folleto Administrar para el Señor, con esos puntos suspensivos que luego dicen hasta que Él vuelva, porque sin duda alguna, Pastor Dani Perla, la esperanza que nosotros tenemos es que Jesús viene por segunda vez y va a arreglar todo lo que aquí el pecado nos ha quitado. Pero creo que la lección de esta semana nos va a enseñar que también tenemos que hacer algunos arreglos nosotros. ¿Cómo enfrentar las deudas? ¿Cómo afrontarlas? Eso es lo que vamos a estar estudiando y ese es un tema definitivamente que nos afecta a todos. Así que vamos a orar muchísimo para que esta semana sea de mucha bendición, pero ahora vamos a estudiar el tema que tiene que ver con problemas con las deudas. Así que vamos a pedir la dirección de Dios. Bondadoso Padre, gracias te damos por tus misericordias y porque nos permites aprender de tu palabra. Algunos de nosotros hemos caído en estos problemas, pero te rogamos que en el estudio de este día y de esta semana podamos aprender los principios que tú tienes para liberarnos de las deudas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, para el tema de hoy quisiera comenzar planteando lo siguiente. Parece que en nuestro mundo actual, el que vivimos, el siglo XXI, la deuda es el pan de cada día. A veces incluso decimos, es que uno no puede hacerse de sus cosas si no se endeuda. Y quisiera comenzar por ahí, porque ¿qué dice la Biblia sobre la deuda? En primer lugar, sobre qué es lo que nos enseña sobre la deuda y sobre si los cristianos deberíamos tener esa filosofía de hay que endeudarse para poder salir adelante. Muy buena pregunta. Creo que la Biblia tiene varios temas que tocan el asunto de la deuda, y la deuda en realidad en la Biblia, cuando uno la examina, es equivalente a esclavitud. Wow. Así que podemos afirmar con propiedad que la deuda es la esclavitud moderna. Tal vez ya no tenemos en el mundo, al menos en estos países donde vivimos, una esclavitud así visible, que uno estudiaba antes la historia, aquellos esclavos que venían en barco de África para América. Tal vez ya no tenemos eso, pero a través de la deuda realmente se cae en una esclavitud. Y en las veces que la Biblia menciona la deuda, todas prácticamente son negativas, son negativas, debido a que estamos hablando que la deuda implica que la persona que pide prestado está sujeto a la persona o institución que le prestó. Así que es un asunto que tiene grandes consecuencias. Sin duda alguna. Pero, pastor, ese no es el ideal de Dios para nosotros. No es lo que Dios quisiera que nosotros viviéramos esclavizados. De hecho, justamente el Señor Jesús vino a liberarnos del pecado, que es la mayor deuda que tenemos. Pero en cuanto a las deudas materiales, ¿cuál es el ideal de Dios respecto a nuestra vida en general? Bueno, Dios tenía grandes sueños, grandes planes para el pueblo de Israel, y podemos encontrar un poco de esto en Deuteronomio. Esto está repetido. Tal vez vamos a leer Deuteronomio capítulo 15 primero. Muy bien. Y el versículo número 6, y luego vamos a ir al texto que está en nuestra lección, porque con esto yo quiero mostrar que el plan de Dios era bien abarcante, y Dios se lo repetía una y otra vez al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 15 y el versículo número 6. Que dice así: el Señor tu Dios te bendecirá, como ha prometido. Entonces prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Te enseñorearás de muchas naciones, pero no se enseñorearán de ti. Muy bien. ¿Sabe que aquí en mi Biblia yo lo tengo como en una oración de que ya se ha cumplido? Porque dice, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido. Moisés estaba dando por sentado que la bendición de Dios se iba a cumplir. Entonces notemos en este texto cuán abarcante era. De hecho, Dios tenía el propósito que el pueblo de Israel llegara a ser la superpotencia mundial de ese momento, de esa época. Ellos iban a ser la superpotencia mundial, iban a tener una capacidad económica y política. En ambos aspectos Israel
debía prácticamente, decirlo yo en otras palabras, debía gobernar el mundo. Ese era el plan de Dios para el pueblo de Israel. Y la prosperidad incluía la parte financiera, a tal punto que el pueblo no tendría que prestar. Pero esto lo encontramos también reforzado en el capítulo 28, los versículos 1 y 2. Vamos a leer primero para recordar las promesas de Dios y luego vamos al versículo 12. Que dice así: si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Y parte de esas bendiciones en el verso 12 dice: el Señor te abrirá su rico tesoro, el cielo, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Muy bien, notemos que Dios otra vez está enfatizando cuál era el propósito de que el pueblo obedeciera. Sin embargo, cuando yo estoy estudiando esta lección, hermano Gerson, yo vi como una aparente contradicción. Si estamos hablando aquí en lo poco que hemos comenzado que la deuda es negativa y ahora dice que el pueblo de Israel va a prestar, ¿cómo es eso? O sea, está bien, yo no presto, pero voy a tener a otros sujetos a servidumbre. Lo que pasa es que cuando vemos en la Biblia el concepto de Dios de prestar era sin intereses, sin usura, sin maltratar a los demás y más bien era regalar. O sea, en otras palabras, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: ustedes van a tener una prosperidad, una abundancia tan grande que ustedes van a ser capaces de ayudar al pobre, al necesitado, otras naciones vecinas. Cuando vengan a pedirles porque no tienen, ustedes le van a dar, les va a quedar para compartir. Ese era el plan de Dios para el pueblo de Israel. Nuevamente, notemos entonces que nuestra situación financiera es un reflejo de nuestra relación con Dios. Amén. Pero y entonces, pastor, ¿cómo es que llegamos a la deuda? Es decir, ¿qué aspectos pueden estar llevándonos a la deuda que nosotros tal vez no hemos considerado y que definitivamente al abrir los ojos y al considerarlos podemos decir, bueno, aquí hay que hacer un cambio de rumbo? Bueno, el tema de la deuda es realmente un tema común hoy. Naciones deben, incluso se habla aún países como Estados Unidos, tienen una deuda insalvable, o sea, no se puede pagar en este momento de decir yo puedo pagarla, no pueden, a pesar de que es una nación, sabemos que tiene gran dominio económico, las familias, instituciones tienen deudas. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué vienen las deudas? Bueno, una de las razones puede ser porque no sabemos administrar los asuntos de nuestra vida. Y sé que no se trata solamente de estudio, ¿sí? Porque yo he conocido a veces personas que tienen estudios sobre temas financieros, administración, pero también tienen deudas. Entonces no han aprendido realmente el dominio propio, porque el asunto de la deuda es querer tener ahora lo que no puedo tener en este momento, pero consigo cómo tenerlo. Y ahora es tan fácil, por ejemplo, con los bancos ofrecen tarjetas, ofrecen financiamiento, ofrecen un montón de cosas porque ellos saben muy bien que ellos van a recibir al final un retorno no solo de lo que prestaron, sino mucho más, porque ahí vienen los intereses. Entonces ese es el gran negocio y ahí ellos podrían recibir 2, 3 veces más. Y si es muchas veces un tipo de préstamo informal, las personas podrían conseguir muchas veces más la cantidad original que prestaron. Entonces, en un sentido, el prestamista ahora es una figura que puede hasta abusar, hablemos económicamente, de aquel que ha prestado. Por esa razón vienen las deudas, porque yo quiero tener en este momento lo que no puedo tener. Hay algunas deudas que probablemente sean unas deudas, llamaríamosle necesarias, llamaríamos a esa, pero como vivienda, vamos a explicar un poco más durante la semana. Sin embargo, el ideal
es vivir bajo la bendición de Dios para llegar al nivel no de endeudarse, sino de ayudar a otros. Ahora, pastor, con lo que está diciendo quiere decir que, porque a veces nosotros, cuando hablamos de codicia, quiero usar esta palabra de codicia, generalmente pensamos en el banco, en el usurero, y decimos, es que ellos son codiciosos y por eso nos tienen así, pero ¿será que el problema es que también nosotros somos codiciosos y no nos damos cuenta porque queremos, como usted decía, tener lo que no puedo tener hoy y sin esperar hasta el momento? ¿Y cómo combatimos eso de la codicia que puede estar en nuestro corazón? Bueno, definitivamente tenemos que seguir el plan de Dios y es lo que estamos viendo. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, los valores del reino, nuestro corazón, le damos a Él lo que le corresponde en diezmos y ofrenda. El resto que nos queda, realmente lo administramos mucho mejor, lo administramos mejor. Yo he escuchado testimonios de miembros de iglesia que me dicen, pastor, mis compañeros, yo recuerdo una vez una hermana de una iglesia, ella me dice, mis compañeros que tienen cargos administrativos más altos, a ellos no les alcanza el dinero y ellos ven cómo a mí me alcanza y me pregunta, ¿usted cómo hace si usted gana la mitad de lo que ganamos nosotros? Definitivamente está la bendición del Señor. Recordemos, la bendición del Señor añade riqueza y Él nos ayuda a controlar. El Espíritu Santo nos ayuda a tener dominio propio, de controlar esos deseos por aquellas cosas que no son realmente necesarias en nuestra vida. Pero yo creo que para esta fase final de la lección de hoy, me gustaría que podamos leer el texto que aparece en nuestra lección en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo número 6, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo número 6, aquí le da un consejo y podemos leer los versículos del 6 hasta el 9. Que dicen así: sin embargo, grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Así, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y perniciosas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Bueno, ahí tenemos el consejo del apóstol Pablo, y él estaba escribiendo a Timoteo, y noten ustedes que el problema está en el corazón, está donde nosotros ponemos nuestros afectos. Dios, bueno, el apóstol Pablo había encargado a Timoteo trabajar con la iglesia de Éfeso, y parece que ahí los hermanos estaban teniendo algunos problemas en esta iglesia, y los problemas eran también financieros. Entonces Pablo le da consejo a Timoteo para que él pueda aconsejar a los miembros de la iglesia. Una encuesta dice que la mitad de las personas, cuando se levantan por las mañanas después de despertar, piensan en el dinero. Interesante. Bueno, ¿cómo voy a pagar hoy? ¿Qué voy a hacer esto? ¿Qué voy a comprar? Y piensan. De alguna manera, la mitad de las personas cuando se levantan están pensando en el dinero. Por eso es que la Biblia nos aconseja y nos dice, mira, no debe ser tu ídolo, el dinero no debe estar en primer lugar en tu vida, no debe estar en primer lugar. Deja que Dios tome el control de tu vida, vive contento con lo que tienes, y esa va a ser una gran clave para evitar gastar aquello que no tenemos. Bueno, sin duda alguna necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo para que nosotros podamos aprender a tener ese dominio propio del que nos hablaba nuestro pastor Dani Perla en esta hora. Y quisiera, pastor, que orara por nosotros por eso, porque tal vez algunos de nosotros en este momento estamos diciendo, sí, la verdad es que ya viéndolo bien, he caído mucho en esa idea de me he endeudado por querer tener algo que tal vez ni siquiera era necesario en este momento. Pero quiero cambiar las cosas, y durante esta semana lo vamos a aprender. Así que, pastor, ore por nosotros para que esta semana sea una semana de bendición con el estudio que vamos a realizar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú tienes grandes planes para nosotros. Tú has dicho, yo te bendeciré, haré que tú seas una fuente
de ayuda para otras personas, si no estamos viviendo en ese nivel de prosperidad. Ayúdanos, Señor, para revisar nuestras vidas y sobre todo poder hacer los cambios necesarios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.